Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. El descubrimiento de Altamira por parte de Sanz de Sautuola supuso una auténtica conmoción para la ciencia europea. ¿Por qué? Pues porque hasta ese momento se pensaba que el hombre primitivo era poco más que un mono, incapaz de una obra de arte de ese nivel. Por eso su hipótesis fue dolorosamente rechazada. Vamos a conocer hoy la epopeya personal, familiar y científica de Sanz de Sautuola, uno de los pioneros, sin ningún género de duda, de la arqueología española. Bienvenidos a Arqueomanía. Historias de la arqueología. Altamira. Yo creo realmente que Marcelino Sáenz de Sautuola fue muy consciente de la trascendencia que iba a tener su hallazgo. Él estaba convencido de su antigüedad, de su originalidad, de que pertenecía verdaderamente a los tiempos del Paleolítico. Creemos que era una persona dotada de una humildad científica innegable y que ante la polémica suscitada no duda en ponerse a un lado y no seguir defendiendo su postura. Yo creo que él en su fuero interno era perfectamente consciente de la trascendencia y de la importancia de lo que había descubierto, pero decide no participar y no involucrarse en toda la serie de polémicas que se generaron después. A pesar de que hizo estudios muy interesantes y pioneros sobre algunos elementos, siempre todos sus estudios los encabezaba con breves apuntes. Siempre eran como notas, como no queriendo imponer un criterio científico ni darse importancia. El Museo de Altamira recogió en el año 2017 una exposición dedicada a la colección de calcos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Tuvo color y calor de época, de unos momentos en los que ya se empezaba a conocer el arte rupestre. Abarcaba desde 1912 a 1930. La exposición contenía calcos del Tajo de las Figuras, de la Cueva de la Araña o de la misma Altamira, entre otros muchos. Fue una muestra significativa y deliciosa, lo que no siempre ocurre. ¿Qué lugar más apropiado que Altamira para enseñar arte rupestre? ¿Acaso no empezó todo aquí? En 1878, Marcelino Sáenz de Sautuola visitó la Exposición Universal de París y vio algo que llamó su atención. Él tuvo ocasión de visitar allí los stands, o zonas de exposición de materiales arqueológicos que los prehistoriadores franceses estaban extrayendo de las cuevas del sur de Francia desde hacía ya unas décadas. Cuando regresa, él mismo cuenta que aquello le supuso una emoción especial y que decidió ponerse a buscar en las cuevas de su provincia objetos similares. La composición geológica de Cantabria permite la existencia de cuevas. Hoy en día se calcula que puede haber unas 10.000. Muchas de ellas tienen arte rupestre. Recientemente se ha datado aquí arte neandertal, en la Cueva de la Pasiega. Estas pinturas, junto a otras de Ardales en Málaga y Maltravieso en Cáceres, constituyen las muestras de pinturas sobre paredes de cuevas más antiguas datadas hasta el momento. En un mundo de investigadores, de revistas reputadas, no es un hecho menor que el hallazgo se haya publicado en Science. En nuestro mundo posmoderno, esta publicación ha generado dudas. ¿Se imaginan cuando don Marcelino Sáenz de Sautuola le dijo al mundo que los hombres antediluvianos pintaban las cuevas? Es como si al inicio de la carrera espacial se hubiera descubierto vida inteligente en Alpha Centauri. Nadie lo hubiera creído. Una persona cercana a él, un ganadero, un agricultor de la zona, le dice que conoce cerca de su casa una cueva y que él ha visto allí cosas que le han llamado la atención. Marcelino viene hasta aquí, apenas a 1 kilómetro de su casa solariega, y viene en 2 ocasiones y descubre las pinturas. Descubre también el yacimiento.
En Francia no se había descubierto ninguna representación artística hasta ese momento. Sí se conocían pequeños objetos decorados, pequeños huesos en los que había, por ejemplo, un mamut grabado o algunas figuras animales. Pero el arte con mayúsculas, el arte grandioso, el arte sobre las paredes de las cuevas no se conocía, y es por esto que, digamos, el hallazgo de Marcelino es único en su época y quizá por eso fue tan incomprendido. En todo descubrimiento hay un momento emotivo. Aunque sea ya muy conocido, no está de más recordar cuando María, la hija de don Marcelino, descubrió lo que ella llamó bueyes. Es una sala que en aquel momento tenía apenas 1 metro de altura en su punto más alto, pero como ella era una niña, pues digamos que tiene un campo de visión bastante bueno de lo que tenía sobre su cabeza y se sobrecoge. Entonces su primera palabra es decir, papá, papá, bueyes, porque bueyes eran los animales de tiro que se utilizaban aquí en la montaña y realmente en todas partes para el transporte de mercancías. Ella estaba acostumbrada a ver carretas tiradas por bueyes y lo primero que piensa es que esos bisontes en realidad son bueyes, y es su padre el que le dice la famosa frase, no son bueyes, son bisontes. Don Marcelino Sáez de Sautuola tuvo claro que desde el principio había descubierto una forma de arte. No duda en calificarlo de arte, arte sin paliativos. Y en 1880 edita un pequeño libro, un fascículo apenas, que bajo el nombre de Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, da a conocer el hallazgo de las pinturas. La primera publicación sobre el arte rupestre mundial es esta. Hasta entonces no se había identificado, no se había conocido, no se sabía que el hombre de la prehistoria era capaz de realizar representaciones artísticas de tan gran belleza y factura. El nuevo museo, el de la Neocueva, contiene documentos de este relato. Pensamos que es muy importante que se conozca la historia del descubrimiento, el valor que tuvo Marcelino Sáez de Sautuola, no solo de descubrirlo, porque no es solo el descubrimiento lo que es interesante, ¿no?, sino realmente que él estuviera tan convencido y que afirmara que este arte de Altamira era obra de las gentes del Paleolítico y de hecho que incluso pues, los considerara artistas. El rechazo por parte de la comunidad científica fue muy duro y carente de argumentos sólidos, pero al final se impusieron la verdad y el sentido común y Altamira vivió una explosión de éxito. Con el tiempo, por motivos de conservación, la cueva se cerró y actualmente solo se permiten visitas limitadas. La recreación de la cueva en la llamada Neocueva palía la imposibilidad de visitar el original. En estos últimos años lo que se ha retomado es pues el debate en torno a la apertura o no de la cueva, porque quedó cerrada en el año 2002, se hizo entre 2012 y 2014, se promovió desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un nuevo proyecto de investigación para la conservación y en 2014 se determinó que podía reabrirse pero a un número muy limitado de personas, de manera que actualmente solo 5 personas, una vez a la semana, en este caso los viernes, pueden visitar la cueva de Altamira. La conservación es lo primero y la toma de información por parte de expertos como José Latoba, clave para poder trabajar sobre los materiales sin pisar la cueva. La idea era obtener el modelo más completo y más complejo que podríamos obtener hoy en día, aplicando pues, una mezcla de metodología de escaneado, de imagen multiespectral, hipermultiespectral, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ese proyecto para qué vale? Bueno, pues vale, sobre todo, pues para poder trabajar de un modo objetivo con la cueva dentro del gabinete, sin tener que tener una presencia física. Es decir, una imagen de este tamaño te va a permitir estudiar hasta los más pequeños detalles de superposición, de pigmento, clasificarlo en categorías, ver qué sucede en cada una de las grietas, si contiene agua o no, sin necesidad de una presencia física que de un modo u otro está alterando el medio ambiente de la cueva. El arte de Altamira fue un elemento de agitación en las corrientes vanguardistas de la pintura del primer siglo XX, pero no se detuvo ahí.
llegando incluso a influir en los expresionistas abstractos de la Escuela de Nueva York. Es muy sorprendente como hay otros muchos artistas, como puede ser Henry Moore, como puede ser Nicolas de Staël o incluso miembros de la Escuela de Nueva York, como Motherwell o de Kooning, que visitan Altamira y otros sitios con arte rupestre aquí en la cornisa cantábrica y en Francia y quedan realmente impactados y luego realizan incluso obras inspirándose en el arte rupestre paleolítico. Altamira constituye la cima del arte rupestre y, lo más importante, el relato perfecto de un descubrimiento no aceptado. Cuadernos de campo. Momias guanches. Desde siempre, las momias han admirado y aterrado, por partes iguales, a la humanidad. Los cadáveres momificados parecen retar al paso de los siglos en busca de una eternidad que les ha permitido navegar por el tiempo desde la antigüedad remota hasta nuestros días. Aunque las momias egipcias copan el protagonismo del conocimiento público, los antiguos guanches de Tenerife momificaron durante 1000 años a sus élites. Vamos a conocer la espléndida e impactante colección de momias que se encuentra en el Museo de la Naturaleza y del Hombre en Santa Cruz de Tenerife. El mundo aborigen de Tenerife ha venido llamándose como guanche, ¿no? Los guanches es el nombre que define a toda esta población prehispánica. Las momias son su elemento arqueológico más conocido, pero tienen toda una historia y una arqueología detrás. Me gustaría que nos situaras un poquito el mundo guanche. ¿Cuándo se inicia? ¿Cuál es la evolución? ¿Cuándo consideras que termina? Bueno, termina claramente con la conquista europea, con la conquista española a finales del siglo XV. Y empieza, a lo largo de los últimos años ha ido variando la concepción del origen del poblamiento de la isla, pero lo que estamos seguros ahora mismo es que los primeros restos humanos que se hallan en la isla son del siglo VIII a.C., pero hay un salto cuantitativo hasta en torno a la era cristiana, que aparecen ya los siguientes y ya sucesivamente. Está relacionada con lo que es la colonización y poblamiento definitivo de las islas en general y de esta en particular. Y eso, con total seguridad, sí que estaban pobladas las islas en torno a la era cristiana, eso está claro. Por tanto, lo que se llama guanche empezaría en el siglo I, de siglo I a siglo III hasta el siglo XV, ¿no? Aproximadamente es lo que está constatado en restos humanos. Luego hay vestigios arqueológicos, como puede ser restos de carbón o estos restos humanos en Icó, en la zona de Icó, que aparecieron mucho antes, pero claro, es un salto tan grande de 7 siglos que no podemos estar seguros de qué ocurrió entre medias. La arqueología de las Islas Canarias es tan fascinante como desconocida. A pesar de los avances de los últimos años, todavía queda mucho por descubrir, tanto de las formas de vida como de los ritos de muerte. Bueno, los guanches eran una población que era pastora, obviamente, pastoreaban, cultivaban en ciertos aspectos sin llegar quizás a los niveles que tenía Gran Canaria, también recolectaban y hacían pesca y recolección marina. Esas eran las bases de su economía. Debía irles no mal, porque la esperanza de vida al nacimiento que tenía esta gente, que rondaba los 31 años, era alta en comparación con países europeos, y por supuesto no hablemos de los países del norte de Europa, ¿no? En aquel momento. Esa era la base, obviamente el pastoreo era importantísimo, de hecho, pues, tienen zonas comunes como puede ser todo lo que es las cañadas del Teide, y se iba moviendo a lo largo del año. El culto a la muerte protagonizó las creencias guanches. El proceso de momificación exige un cuidadoso y exigente proceso que los guanches dominaron durante siglos. Y es un signo que distingue a la sociedad guanche, como también a la Canaria, en Gran Canaria, de otras culturas, incluso dentro de las islas. Porque momificación constatada existe en Tenerife y en Gran Canaria. En La Palma hay vestigios, pero pueden ser momias naturales también, ¿no? Y han aparecido muy pocas. Y en el resto, pues no, que se sepa hasta ahora, no. La cronología de estas momias, siglo III, tercero cuarto después de Cristo, hasta la conquista prácticamente. El método de momificación no parece haber variado mucho en todos esos siglos,
y consistía básicamente en un tratamiento externo del cadáver. Hasta ahora no hay constatación de extracción de vísceras. Consistía en someterlo al sol durante el día con sustancias muy absorbentes tipo piedra pómez, picón, pinocha y una serie de hierbas aromáticas y sustancias conservantes que hacían que se extrajeran todos los fluidos corporales propios del proceso putrefactivo del cadáver. Y por la noche se ahumaban, se sometían al humo. Esto ha hecho que prácticamente todas, hay unas que están mejor conservadas y otras peor, siempre existe momificación diferencial, tengan órganos internos. Esto para un bioantropólogo, un paleopatólogo es muy importante porque te permite conocer una serie de enfermedades que en momias evisceradas no vas a encontrar. Tampoco se puede descartar la existencia de momias naturales, o sea, por las condiciones propias del terreno, sequedad, humedad relativa baja, temperatura constante, etcétera, etcétera. Y esto dura sin que haya grandes variaciones, ya te digo, hasta el momento mismo de la conquista. Una vez que tenían el cuerpo ya desecado, digamos, con esta piedra pómez, mirlado, como lo llamaban. El proceso lo llamaban las fuentes escritas mirlado. ¿Cómo continuaba? Eran envueltos en pieles de animales. Aquí no se utilizó el tejido de junco, como en Gran Canaria, sino pieles de animales, normalmente cabra, es posible que oveja, incluso se ha hablado de la posibilidad de cerdo. Y una vez que estaba enfardelada la momia, se hacía el fardo funerario, pues se introducía encima de iban sobre tejascos en cuevas que las fuentes dicen que son inaccesibles y se tapiaban con piedra seca para evitar la entrada de roedores. Bueno, el roedor era inviable que entrar, era imposible evitar que entrar, pero carnívoros como podían ser perros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No se momificaba toda la población? No, solamente a la élite según consta en las fuentes escritas. ¿Se momificaban hombres, mujeres y niños? Sí, sí. Y además existía especialistas en este arte, digámoslo así. Hombres momificaban a hombres y mujeres momificaban a las mujeres. Y además no tenían trato, según dicen las fuentes escritas, con el resto de la población. A la gente no le gusta hablar mucho de ajuar funerario, en este caso, pero sí que en muchas ocasiones se acompañan de vasijas y de collares, ornamentos de tipo punzones, que no solo son ornamentos, son, digamos, trabillas en los fardos funerarios, ¿no? ¿Descartas que pueda haber más cuevas y que aparezcan más momias? Nunca lo descartaré, porque aparte de que la tradición dice que existían cuevas sepulcrales dedicadas prácticamente a momias, la famosa cueva de las 1000 momias, que ha salido un libro, aparece en las crónicas y en las historias de la conquista de las islas y en las historias generales de Canarias, que existían, algunas fuentes hablan de hasta 20 cuevas de este tipo en Tenerife. No sé si serían 20 o menos, pero sí está claro que alguna ha aparecido, con centenares de momias en su interior. Por tanto, no es descartable que por las razones que sean, algún día puedan aparecer cuevas, no te digo centenares, pero sí decenas de momias en su interior. Las momias guanches, con su estremecedora ambición de eternidad, nos sobrecogen y atraen. Las cuencas vacías de sus ojos parecen observar, impasibles, el paso de los siglos. Nadie muere del todo mientras alguien le recuerda. Por eso, quizá, los antiguos guanches consiguieron la eternidad que persiguieron al momificarse. Más de 1000 años después, seguimos asombrándonos ante estas momias perfectas que nos permiten mantener vivo el recuerdo de la cultura guanche. Fragmentos. Villa Romana de la Olmeda. En julio de 1968 se descubrió lo que hoy conocemos como Villa Romana de la Olmeda, una fundación del siglo I, de época de los Flavios, que sufrió una enorme transformación durante los siglos IV y V de la era. Estamos en lo que podríamos denominar como mansión romana, una casa de ciudadanos adinerados y probablemente bien situados políticamente. Una domus que solía ser el centro de una propiedad agrícola. En la villa vivían también colonos y siervos. Existían almacenes, cuadras y lugares de enterramiento. La construcción total supera los 4.000 metros cuadrados, de los cuales más de 1.000 están cubiertos de mosaicos,
Algunos son de los mejores del repertorio peninsular. Desde el Opus Signium, suelos de mortero de cal con cerámica, hasta las maravillosas teselas del mosaico de Aquiles en Esquiros, la Olmeda es un reservorio del mejor arte musivario en la meseta norte. Sin duda, sus propietarios fueron personas de buen gusto. Se han conservado bastantes de los retratos de los que fueron principales de la villa de la Olmeda, destacando el lujo escandaloso de las mujeres que versificara el bardo Prudencio. La perfección técnica del mosaico nos permite todavía hoy asomarnos al esplendor suntuario de la nobleza tardorromana. Los visitantes de la villa de la Olmeda se ven sin duda subyugados por la presencia de los grandes mosaicos polícromos. El de Aquiles en Esquiros nos presenta una escena clásica. El héroe se esconde en el harén del rey Licomedes por orden de su madre, Tetis, pero el sagaz Ulises lo descubre, empujándole hacia la doble puerta de la guerra de Troya, con una cara en la muerte y la otra en la eternidad. Es mejor mirarlo una y otra vez. En el oecus o sala principal destaca también un mosaico con temática cinegética. La caza del jabalí es igualmente espléndida en su ejecución y nos recuerda a otras obras de esa, por otra parte, habitual temática, como los mosaicos de Complutum o los de Augusta Emérita, que también recogen escenas de cacerías. En este género, los animales y los cazadores son representados con un gran realismo. La villa de la Olmeda tiene una enorme profusión de estancias, un pasillo principal que separa las dos salas de la casa y unos grandes baños. De vida paralela puede tildarse la de otra villa de la meseta, la de la célebre Casa de Hippolytus en Complutum, en la actual Alcalá de Henares. En este caso se dice que el lugar tiene un origen prerromano, un posible pozo de aguas mineralizadas. El primer edificio es del siglo I y el esplendor algo anterior al de la Olmeda de comienzos del siglo IV. También tenía unos grandes baños. Durante su época final, una primitiva comunidad cristiana empleó el espacio como lugar de culto y como necrópolis. Curioso destino para una construcción que llegó a concebirse como un jardín de Oriente. En Alcalá, en Complutum, se puede ver otra gran casa, la de los Grifos, pero esta pertenece al entramado urbano. En plena ciudad están también las grandes casas de Itálica en Santiponce, Sevilla, con uno de los repertorios de mosaicos que no deben quedar sin ser contemplados. La evolución en el uso, tamaño e importancia de estas villas se solapa directamente a las vicisitudes políticas del imperio. Por alguna razón, la última época del imperio constituye un abandono paulatino de las ciudades y una eclosión de las villas. Pero antes de entrar en valoraciones más o menos aceptadas, sigamos paseando un poco por el solar del viejo imperio. Empleemos los ensalmos de esta máquina del tiempo para ir de uno a otro lugar y momento. Entre las villas de Hispania, que hay muchas y buenas, no podemos olvidar la llamada Casa del Mitraeo de Mérida. Allí, los mosaicos son casi todos en blanco y negro, fruto de su época, realizados probablemente por artistas orientales. El Museo de Arte Romano de Mérida posee una de las mejores colecciones de mosaicos de España, algunos de ellos provenientes de grandes villas. Cacerías, carreras de cuadrigas o escenas mitológicas pueden ser vistas en el interior de sus salas de ladrillo y aire. Una villa que se encuentra en fase de excavación y que es todavía poco conocida es la villa de los Torrejones de Yecla.
Este busto magnífico de Adriano, que fue excavado en la villa de los Torrejones de Yecla, nos sirve para viajar hasta la más hermosa y extensa villa que tuvo el imperio, la Villa Adriana. Dicen los expertos que Adriano se inspiró en el palacio de Alejandro Magno de Alejandría para edificar su villa de Tívoli. Esta enorme construcción, que está a unos kilómetros de Roma, es quizá una ciudad palaciega, aunque todo el mundo la conozca como Villa Adriana. El planeamiento de la villa fue completo desde un inicio y contó con la colaboración del emperador hispano, que dio personalidad y trazo a los volúmenes. Todos los ladrillos para sus edificios fueron cocidos el mismo año. Llevan la fecha impresa, lo que certifica la precisión del proyecto. La Plaza del Oro, el Templo de Venus, el Canopo o el Teatro Marítimo son mundialmente conocidos, espacios que en su día fueron fuente de inspiración para todos los pudientes del imperio. Este eclecticismo con aires orientales fue imitado en todos los rincones de Roma. Pero Roma era aún un mundo eminentemente urbano. De hecho, en época adrianea se produce un verdadero boom de nuevas ciudades y obras públicas. En Asia Menor la eclosión fue espectacular. En Hispania, Itálica destaca por encima de las demás. Pero sostener ciudades importantes, como bien supo Adriano, requiere de grandes esfuerzos financieros, de impuestos, de actividad y buena gestión. Las ciudades pujantes solo son posibles en un mundo en expansión o consolidado, como lo fue en época de Adriano, quien intervino personalmente como alcalde honorario de muchas urbes, sobre todo en Grecia. Pero la crisis del siglo III, que se comprueba en amurallamientos como los de Roma o Barcelona, aquí en la península, parece que provoca un abandono paulatino de las ciudades y un desplazamiento al campo. Los grandes señores podían pagar ejércitos particulares y consideraron más seguro vivir en las afueras o el campo. Esta pudiera ser una razón para el crecimiento de las villas. Cuando el cristianismo se convierte en religión oficial, se prohibieron el teatro y los juegos gladiatorios. El siglo IV ya no se parecía al esplendor del segundo, a la época dorada. De hecho, hubo, sin éxito, una suerte de contrarrevolución pagana. La hipótesis no tiene un consenso mayoritario, pero bien pudiera servir para explicar el auge de las villas romanas de Hispania, villas como las del Rodeo, la de Hippolytus o la de la Olmeda. El fin del imperio y la llegada de los bárbaros cogió a gran parte de la población viviendo en el campo. Las villas proyectaron su modelo hacia el futuro. ¿Qué fueron, sino las alquerías de Al-Ándalus? En la próxima entrega de Arqueomanía nos aproximaremos al arte rupestre del Tajo, analizaremos el tesoro de Villena y os mostraremos nuestras pesquisas en el Dolmen de Cangas.